En este video veremos los siguientes elementos que hacen parte de una auditoría de cumplimiento. El siguiente elemento de la auditoría de cumplimiento que vamos a ver es la seguridad. Y es que las normas de auditoría de cumplimiento señalan que éstas pueden cubrir una amplia variedad de objetos de revisión y que pueden realizarse para proporcionar una seguridad razonable o limitada, usando varios tipos de criterios, procedimientos para recopilación de evidencia y formatos para elaboración de informe. Como ya lo hemos visto en tipos de auditoría anteriores y en las generalidades, las auditorías de cumplimiento también pueden ser trabajos de certificación, lo que se conoce como compromisos de atestiguamiento o de información directa, compromisos de elaboración de informes directos. Las normas internacionales nos señalan que los usuarios previstos deben tener la seguridad de que la información que utilizan es lo suficientemente confiable y relevante como base para la toma de decisiones. No debemos olvidar que la norma internacional está basada en las experiencias del nivel privado y ahí la información que generan los auditores es importante para la toma de las decisiones. Aquí también la información que proporciona el auditor debe tener la suficiente relevancia e importancia para poder modificar o ser base para la toma de las decisiones. Entonces las auditorías, por lo tanto, le proporcionan información que debe estar basada en evidencia suficiente y apropiada, y los auditores deben llevar a cabo procedimientos que le permitan reducir o administrar el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas. Ahí vamos a hablar de los niveles de seguridad. Antes de continuar con el tema de la seguridad, vamos a hacer una precisión en cuanto a la definición de auditoría de cumplimiento. Como ya hemos visto en la definición general de una auditoría, esta se define como un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de manera objetiva que permita determinar, y es aquí donde vamos a encontrar un poco la diferencia con las demás auditorías, vamos a determinar si la información o las condiciones actuales se ajustan a los criterios establecidos. En este tipo de auditorías, el auditor deberá revisar que la información proporcionada por las entidades gubernamentales o la situación actual de dichas entidades cumpla con las disposiciones legales y normativas, lo que en la norma internacional en algunos casos veremos con el nombre de autoridades. A partir de la auditoría, la Contraloría preparará un informe para los usuarios en los cuales incluirá una conclusión sobre el objeto de la revisión. De esta manera, el auditor estará proporcionando una seguridad específica que reduce el riesgo de usar tal información y ayuda a la toma de decisiones, como ya lo vimos. En la CISAI, esto se conoce como aumentar el grado de confianza de los usuarios previstos sobre la información que entregan las entidades gubernamentales. Ahora bien, llegando al tema de la seguridad, el auditor debe llevar a cabo procedimientos para reducir o administrar el riesgo de presentar conclusiones incorrectas. Este es el gran riesgo en auditoría, que el auditor emita conclusiones incorrectas. Reconociendo que, debido a las limitaciones inherentes a la capacidad de los procesos auditores, y generalmente porque son selectivos, a todas las auditorías, ninguna auditoría puede proporcionar una seguridad absoluta sobre la situación del objeto de revisión. Esta situación se debe comunicar de forma transparente. En la mayoría de los casos, una auditoría de cumplimiento no cubre con todos los elementos del objeto de revisión, sino que se basa en cierto grado de muestreos cualitativos o cuantitativos. Las auditorías de cumplimiento que se llevan a cabo obteniendo una seguridad aumentan la credibilidad de la información proporcionada por el auditor u otra parte. En las auditorías de cumplimiento existen dos niveles de seguridad. La seguridad razonable es aquella que indica que, en opinión del auditor, el objeto de revisión o asunto examinado cumple o no en todos los aspectos importantes con los criterios establecidos, y la seguridad limitada, que indica que nada ha llamado la atención del auditor para hacer que crea que el objeto de revisión no está cumpliendo con los criterios. Tanto la seguridad razonable como la seguridad limitada pueden darse en los trabajos de certificación, también conocidos como compromisos de atestiguamiento,
y en los de información directa, también conocidos como compromisos de elaboración de informes directos. Los términos razonable y limitada se han escogido de manera específica y no al azar, porque incluso si el auditor es muy meticuloso en el desarrollo de su trabajo, siempre existe la posibilidad de que no identifique casos de incumplimiento y por lo tanto llegue a una conclusión errónea. Así, no es posible proporcionar una seguridad absoluta del 100%. Las auditorías del sector público se pueden clasificar en dos tipos diferentes: trabajos de certificación, compromisos de atestiguamiento, y trabajos de información directa, compromisos de elaboración de informes directos. En los trabajos de certificación, compromisos de atestiguamiento, la parte responsable es la que mide el objeto de revisión conforme a los criterios y presenta la información del objeto, sobre la cual el auditor reúne evidencia de auditoría suficiente y apropiada para tener una base razonable que le permita expresar una conclusión. En los trabajos de información directa, es el auditor quien mide o evalúa el objeto de la revisión conforme a los criterios. Es la Contraloría, es el auditor el que selecciona el objeto de revisión y los criterios tomando en consideración el riesgo y la importancia relativa. Aquí es muy importante el concepto de material. ¿Qué es material para el auditor? ¿Qué es susceptible de modificar las decisiones del usuario previsto en la información? ¿Qué es susceptible de ser presentado en un informe? El resultado de la medición se presenta en el informe de auditoría en forma de hallazgos, conclusiones o una opinión. La norma internacional también habla de recomendaciones, pero se tiene que tener mucho cuidado con este término porque el recomendar puede ser entendido o puede estar desbordando el ámbito de competencia del ente de control, de la entidad fiscalizadora superior, porque podemos estar en presencia de una situación de coadministración. En los trabajos de información directa, es el auditor quien mide o evalúa el objeto de la revisión conforme a los criterios. Es la Contraloría, es el auditor el que selecciona el objeto de revisión y los criterios tomando en consideración el riesgo y la importancia relativa. Aquí es muy importante el concepto de material. ¿Qué es material para el auditor? ¿Qué es susceptible de modificar las decisiones del usuario previsto en la información? ¿Qué es susceptible de ser presentado en un informe? El resultado de la medición se presenta en el informe de auditoría en forma de hallazgos, conclusiones o una opinión. La norma internacional también habla de recomendaciones, pero se tiene que tener mucho cuidado con este término porque el recomendar puede ser entendido o puede estar desbordando el ámbito de competencia del ente de control, de la entidad fiscalizadora superior, porque podemos estar en presencia de una situación de coadministración. Para comprender el alcance de las auditorías de cumplimiento es necesario entender la relación que existe entre los niveles de seguridad y los tipos de auditoría. La tabla que se presenta nos ayudará a entender la forma en que estos conceptos trabajan juntos en la práctica. Cada auditoría que se realiza por la Contraloría debe caer en alguna de las 4 celdas de la tabla. Sin embargo, es importante señalar que también puede traslaparse. Por ejemplo, una auditoría puede incorporar tanto aspectos de un trabajo de certificación, de atestiguamiento, como de información directa, elaboración de informes directos.